El exilio y la literatura, discurso en Viena de Roberto Bolaño. He sido invitado para hablar del exilio. La invitación me llegó escrita en inglés y yo no sé hablar inglés. Hubo una época en que sí sabía o creía que sabía. En cualquier caso, hubo una época cuando yo era adolescente en que creía que podía leer el inglés casi tan bien o tan mal como el español. Esa época desdichadamente ya pasó. No sé leer inglés. Por lo que pude entender de la carta, creo que tenía que hablar sobre el exilio, la literatura y el exilio, pero es muy posible que esté absolutamente equivocado, lo cual, bien mirado, sería a la postre una ventaja, pues yo no creo en el exilio. Sobre todo, no creo en el exilio cuando esta palabra va junto a la palabra literatura. Para mí, creo que es conveniente decirlo ya mismo, es un placer estar aquí con ustedes, en la renombrada y famosa Viena. Para mí, Viena tiene mucho que ver con la literatura y con la vida de algunas personas muy cercanas a mí y que entendieron el exilio como en ocasiones lo entiendo yo mismo, es decir, como vida o como actitud ante la vida. En 1978 o tal vez en 1979, el poeta mexicano Mario Santiago, de regreso de Israel, pasó unos días en esta ciudad. Según me contó él mismo, un día la policía lo detuvo y luego fue expulsado. En la orden de expulsión se le combinaba a no regresar a Austria hasta 1984, una fecha que le parecía significativa y divertida a Mario y que hoy también me lo parece a mí. George Orwell no solo es uno de los escritores remarcables del siglo XX, sino también y sobre todo y mayormente un hombre valiente y bueno. Así que a Mario en aquel año, ya un tanto lejano de 1978 o 79, le pareció divertido que lo expulsaran de Austria con esa recomendación, como si Austria lo hubiera castigado a no pisar suelo austriaco hasta que pasaran 6 años y se cumpliera la fecha de la novela, una fecha que para muchos fue el símbolo de la ignominia y de la oscuridad y de la derrota moral del ser humano. Y aquí, dejando de lado lo significativo de la fecha, los mensajes ocultos que el azar o ese monstruo aún más salvaje que es la causalidad enviaba al poeta mexicano y por intermedio de éste me enviaba a mí. Podemos hablar o retomar el posible discurso del exilio o del destierro, el Ministerio del Interior austriaco o la policía austriaca o la seguridad austriaca cursa una orden de expulsión y envía mediante esa orden a mi amigo Mario Santiago al limbo, a la tierra de nadie, que en inglés se dice no man's land, que francamente queda mejor que en español, pues en español tierra de nadie significa exactamente eso, tierra yerma, tierra muerta, tierra en donde no hay nada, mientras que en inglés se sobreentiende que solo no hay hombres, pero animales o bichos o insectos sí hay, lo que la hace más agradable. No quiero decir muy agradable, pero infinitamente más agradable que en la acepción española, aunque probablemente mi percepción de ambos términos esté condicionada por mi ignorancia progresiva del inglés e incluso por mi ignorancia progresiva del español. El diccionario de la Real Academia Española no registra el término tierra de nadie, cosa que no es de extrañar, o yo no he buscado bien. Pero lo cierto es que a mi amigo mexicano lo expulsan y lo ponen en la tierra de nadie. Yo veo la escena así. Unos funcionarios austriacos timbran el pasaporte de Mario con la señal indeleble de que no puede pisar suelo austriaco hasta que se cumpla la fecha fatídica de Orwell y luego lo meten en un tren y lo despachan con un billete gratis pagado por el Estado austriaco hacia el destierro temporal o hacia un exilio cierto de 5 años, al cabo de los cuales mi amigo puede, si así lo desea, pedir un visado y volver a pisar las hermosas calles de Viena. Si Mario Santiago hubiera sido un fanático de los festivales musicales de Salzburgo, sin duda se habría marchado de Austria con lágrimas en los ojos, pero Mario nunca fue a Salzburgo, se montó en el tren y no bajó hasta París, y tras vivir unos meses en París, tomó un avión rumbo a México, y cuando llegó la fecha fatídica o festiva, depende, de 1984, Mario siguió viviendo en México y escribiendo en México poemas que nadie quería publicar y que posiblemente están entre los mejores de la poesía mexicana de finales del siglo XX. Y tuvo accidentes y viajó y se enamoró y tuvo hijos y vivió una buena vida o mala, una vida en todo caso en los extramuros del poder mexicano. Y en 1998 un automóvil lo atropelló en circunstancias oscuras.
un coche que se dio a la fuga mientras Mario se daba a la muerte, tirado y solo en una calle nocturna de uno de los barrios periféricos de México, Distrito Federal, una ciudad que en algún momento de su historia se asemejó al paraíso y que hoy se asemeja al infierno, pero no un infierno cualquiera, sino el infierno especial de los hermanos Mars, el infierno de Guy Debord, el infierno de Sam Peckinpah, es decir, un infierno singular en grado extremo. Y allí murió Mario, como mueren los poetas, sumido en la inconsciencia y sin papeles, motivo por el cual, cuando llegó una ambulancia a buscar su cuerpo roto, nadie supo quién era y el cadáver pasó varios días en la morgue, sin deudos que lo reclamaran, en una suerte de revelación final, en una suerte de epifanía negativa, quiero decir como el negativo fotográfico de una epifanía, que es también la crónica cotidiana de nuestros países. Y entre las muchas cosas que quedaron inconclusas, una de ellas fue el regreso a Viena, el regreso a Austria, esta Austria que para mí, huelga decirlo, no es la Austria de Haider, sino la Austria de los jóvenes que están contra Haider y que salen a la calle y lo hacen público, la Austria de Mario Santiago, poeta mexicano expulsado de Austria en 1978 e imposibilitado de regresar a Austria hasta 1984, es decir, desterrado de Austria, en el no man's land del ancho mundo, y a quien por lo demás Austria y México y Estados Unidos y la felizmente extinta Unión Soviética y Chile y China le traían sin cuidado, entre otras cosas porque no creía en países, y las únicas fronteras que respetaba eran las fronteras de los sueños, las fronteras temblorosas del amor y del desamor, las fronteras del valor y el miedo, las fronteras doradas de la ética, y con esto tengo la impresión de que he dicho todo lo que tenía que decir sobre literatura y exilio, o sobre literatura y destierro, pero la carta que recibí, que era larga y prolija, ponía especial énfasis en que debía hablar durante 20 minutos, algo que ustedes seguramente no me agradecerán y que para mí se puede convertir en un suplicio, sobre todo porque no estoy seguro de haber traducido correctamente esa misiva endemoniada y además porque siempre he creído que los mejores discursos son los discursos breves. Literatura y exilio son, creo, las dos caras de la misma moneda, nuestro destino puesto en manos del azar. Sin salir de mi casa, conozco el mundo, dice el Tao Te Ching, e incluso así, sin salir uno de su propia casa, el exilio y el destierro se hacen presentes desde el primer momento. La literatura de Kafka, la más esclarecedora y terrible y también la más humilde del siglo XX, así lo demuestra hasta la saciedad. Por supuesto, por el aire de Europa son una cantinela, y es la cantinela del dolor de los exiliados, una música hecha de quejas y lamentaciones y una nostalgia difícilmente inteligible. ¿Se puede tener nostalgia por la tierra en donde uno estuvo a punto de morir? ¿Se puede tener nostalgia de la pobreza, de la intolerancia, de la prepotencia, de la injusticia? La cantinela, entonada por latinoamericanos y también por escritores de otras zonas depauperadas o traumatizadas, insiste en la nostalgia, en el regreso al país natal, y a mí eso siempre me ha sonado a mentira. Para el escritor de verdad, su única patria es su biblioteca, una biblioteca que puede estar en estanterías o dentro de su memoria. El político puede y debe sentir nostalgia. Es difícil para un político medrar en el extranjero. El trabajador no puede ni debe sentir nostalgia. Sus manos son su patria. Entonces, ¿quién entona esta espantosa cantinela? Las primeras veces que la oí pensé que eran los masoquistas. Si estás preso en una cárcel de Tailandia y eres suizo, es normal que desees cumplir tu condena en una cárcel de Suiza. Lo contrario es decir que seas un tailandés preso en Suiza y sin embargo desees cumplir el resto de tu condena en una cárcel de Tailandia. No es normal a menos que esa nostalgia normal esté dictada por la soledad. La soledad sí que es capaz de generar deseos que no se corresponden con el sentido común o con la realidad, pero yo estaba hablando de escritores, es decir, estaba hablando de mí, y allí sí que puedo decir que la patria es mi hijo y mi biblioteca, una biblioteca modesta que he perdido en 2 ocasiones con motivo de 2 traslados radicales y desastrosos y que he rehecho con paciencia y he llegado a este punto, al punto de la biblioteca. No puedo sino acordarme de un poema de Nicanor Parra, un poema que me viene como anillo al dedo para hablar de literatura e incluso de literatura chilena y exilio o destierro. El poema empieza hablando de los 4 grandes poetas chilenos, una discusión eminentemente chilena que la demás gente, es decir, el 99,99% de críticos literarios del planeta Tierra,
ignoran con educación y un poco de hastío. Hay quienes afirman que los cuatro grandes poetas de Chile son Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Pablo de Roca. Otros que son Pablo Neruda, Nicanor Parra, Vicente Huidobro y Gabriela Mistral. En fin, el orden varía según los interlocutores, pero siempre son 4 sillas y 5 poetas, cuando lo más lógico y lo más sencillo sería hablar de los 5 grandes poetas de Chile y no de los 4 grandes poetas de Chile, hasta que llegó el poema de Nicanor Parra, que dice así: los 4 grandes poetas de Chile son 3, Alonso de Ercilla y Rubén Darío. Como ustedes saben, Alonso de Ercilla fue un soldado español noble y bizarro que participó en las guerras coloniales contra los araucanos y que de vuelta en su Castilla natal escribió La Araucana, que para los chilenos es el libro fundacional de nuestro país y que para los amantes de la poesía y de la historia es un libro magnífico, lleno de arrojo y lleno de generosidad. Rubén Darío, como ustedes también saben, y si no lo saben no importa, es tanto lo que todos ignoramos, incluso de nosotros mismos. Fue el creador del modernismo y uno de los poetas más importantes de la lengua española en el siglo XX, probablemente el más importante, nacido en Nicaragua en 1867 y muerto en Nicaragua en 1916, que llegó a Chile a finales del siglo XIX y donde tuvo buenos amigos y mejores lecturas, pero en donde también fue tratado como un indio o como un cabecita negra por una clase dominante chilena que siempre se ha vanagloriado de pertenecer al 100% a la raza blanca. Así que cuando Parra dice que los mejores poetas chilenos son Ercilla y Darío, que pasaron por Chile y que tuvieron experiencias fuertes en Chile, Alonso Ercilla en la guerra y Darío en las escaramuzas de Salón, y que escribieron en Chile o sobre Chile y en la lengua común que es el español, pues dice la verdad, y no solo zanja la ya aburrida cuestión de los 4 grandes, sino que abre nuevas interrogantes, nuevos caminos, además de ser su poema o artefacto, que es como Parra denomina estos textos cortos, una versión o diversión de aquellos versos de Huidobro que dicen así: los 4 puntos cardinales son 3, el sur y el norte. Los versos de Huidobro son muy buenos y a mí me gustan mucho. Son versos aéreos, como buena parte de la poesía de Huidobro, pero la diversión de Parra me gusta más. Es como un artefacto explosivo puesto allí para que los chilenos abramos los ojos y nos dejemos de tonterías. Es un poema que indaga en la cuarta dimensión, tal como pretendía Huidobro, pero en una cuarta dimensión de la conciencia ciudadana, y aunque a primera vista parece un chiste y además es un chiste, al segundo vistazo se nos revela como una declaración de los derechos humanos. Es un poema que al menos a los compungidos y atareados chilenos nos dice la verdad, es decir, que nuestros grandes poetas son Ercilla y Darío, el primero muerto en su Castilla natal en 1594 tras una vida de viajero impertinente. Fue paje de Felipe II y viajó por Europa y luego combatió en Chile a las órdenes de Alderete y en Perú a las órdenes de García Hurtado de Mendoza. El segundo, muerto en su Nicaragua natal tras haber vivido prácticamente toda su vida en el extranjero, en 1916, 2 años después de la muerte de Tralc, ocurrida en 1914. Y ahora que he tocado a Tralc, permítanme una digresión, pues se me ocurre pensar que cuando éste abandona los estudios y entra a trabajar en una farmacia como aprendiz a la tierna pero ya no inocente edad de 18 años, también está optando y optando de forma natural por el destierro, pues entrar a trabajar en una farmacia a los 18 años es una forma de destierro, así como la drogadicción es otra forma de destierro y el incesto otra más, como bien sabían los clásicos griegos. En fin, tenemos a Rubén Darío y tenemos a Alonso Ercilla, que son los 4 grandes poetas chilenos, y tenemos lo primero que nos enseña el poema de Parra, es decir, que no tenemos ni a Darío ni a Ercilla, que no podemos apropiarnos de ellos, solo leerlos, que ya es bastante. La segunda enseñanza del poema de Parra es que el nacionalismo es nefasto y cae por su propio peso. No sé si se entenderá el término caer por su propio peso. Imaginaos una estatua hecha de mierda que se hunde lentamente en el desierto. Bueno, eso es caer por su propio peso. Y la tercera enseñanza del poema de Parra es que probablemente nuestros 2 mejores poetas, los 2 mejores poetas chilenos, fueron un español y un nicaragüense que pasaron por estas tierras australes, uno como soldado y persona de gran curiosidad intelectual, el otro como emigrante, como un joven sin dinero, pero dispuesto a labrarse un nombre,
ambos sin ninguna intención de quedarse, ambos sin ninguna intención de convertirse en los más grandes poetas chilenos, simplemente dos personas, dos viajeros, y con esto creo que queda claro lo que pienso sobre literatura y exilio, o sobre literatura y destierro. Publicado en Venezuela, Revista Ateneo, número 15, año 2001.